Qué privilegio es poder reunirnos a través de este medio y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los mensajes que hemos estado impartiendo durante este mes junto con mi pastor Juan Cruz están inspirados en Romanos 5:17. Pero lo cierto es que aunque hemos hablado en este verso que la muerte reinó como cosa del pasado, mucha gente no vive la vida que Dios tiene para él. Son muertos vivientes, personas que andan muertos en vida. Y es duro las estadísticas que se presentan al respecto. Un estudio de Healthwise de diciembre de 2020 muestra los índices globales del suicidio. Y es sorprendente cómo naciones geopolíticas, geoeconómicas, geosociales no tienen ninguna relación y tienen unos datos que sorprenden. Por ejemplo, Japón tiene la alta de suicidios más grande de los jóvenes entre 15 a 35 años. India tiene a las mujeres con la tasa más alta de suicidios, mientras que Rusia tiene la tasa más alta de suicidios de hombres. Pero hay circunstancias en la vida presente que se están comiendo vivas a las personas de nuestra sociedad. Y pueden ser muchas las razones. Y la Biblia tiene algo que decirnos al respecto. Otro sitio comentó acerca del suicidio que existe una típica frase entre los que creen que no hay otra manera de terminar con su dolor más que con su muerte. Y son aquellos que dicen, yo solo existo, no tengo vida. ¿Y qué es esto, hermano Roger? Hermanos, no podemos ser sordos, ni mudos, ni ciegos ante la muerte. Y la Biblia nos dice que existen dos muertes. Así es, como lo escuchaste. Dos tipos de muertes. Y vamos a ver de qué se trata. No olvides que no podrás vivir la vida abundante que Dios tiene para ti ignorando a Jesucristo. Para desarrollar este tema, necesitamos abordar 3 puntos. La primera muerte, la segunda muerte y la vivificación. Hermano Roger, ¿y qué es la muerte primera? En ese pasaje del verso que leímos de Romanos 5:17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ese uno que nos representó tan mal fue Adán. Pero ¿qué pasó? Él transgredió una ordenanza, un decreto, un mandamiento divino. Y la transgresión no es nada más que violentar algo que se estableció. Es la desobediencia que existe en el hombre. Y esto es un factor generalizado para todo hombre. Y unos versos antes, en el verso 12 siempre del capítulo 5 de Romanos nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, recuerda que Adán y Eva fueron los primeros en pecar, y por medio del pecado entró la muerte, porque no íbamos a morir según el planteamiento de Génesis. Y si recuerdas, habían 2 árboles. Estaba el árbol de la vida eterna y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el enemigo sencillamente no tentó a Eva ni a Adán para que comieran del árbol de la eternidad, porque iban a tener una comunión plena con el Señor durante todo el tiempo. No, los dirigió a la supuesta trampa que serían iguales a Dios en sabiduría. Y probaron el árbol prohibido. 2 árboles prohibidos habían en Génesis. Te invito a que lo leas. No solo era uno.
te invito a que lo leas, eran 2 árboles prohibidos. Cuando violentan la ley de Dios, la orden que les había dado, transgreden su mandato, conocen las consecuencias de la desobediencia y pagan el precio con la muerte y el destierro de la presencia de Dios. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice que nadie puede decir que no es pecador. Todos somos pecadores. Pero eso es un tema muy profundo para otro momento. Solo quiero introducirte a estos temas. Son temas que están ahí en la Biblia, hermano. Y si tú no los conoces, es momento de que apenas aprendas la introducción de qué se trata. Porque están allí. Y la iglesia, aquí haciendo iglesia, nosotros como líderes, como maestros de la palabra, tenemos la responsabilidad de llevarte a lo que Dios quiere que conozcas y sepas. Y la muerte primera es real. Ocurrió por la desobediencia. Y esta es la que todos conocemos. La muerte de cada ser humano. En Daniel 12:2 nos comenta un poco más al respecto. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué significa esto? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y cuando morimos, sea la causa por vejez, por enfermedad, por accidente, por un suicidio, sea lo que sea, dice la palabra de Dios que esta carne vuelve al polvo, regresa al polvo porque fue creado del polvo con las manos del Señor a imagen y semejanza suya y adquirió aliento de vida cuando sopló sobre nosotros. Ese soplo se conoce como espíritu y el espíritu vuelve a Dios. Por eso el cuerpo regresa al polvo y duerme. Se integra nuevamente a la tierra. Pero el espíritu que sopló el Señor regresa ante su presencia. Pero nos dice que el alma llega a un lugar de espera. Mientras viene el día del juicio. Ya vas a ver qué interesante. Entonces, cuando nos dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua, significa que irán al infierno. Sí. Un lugar temporal de regocijo y descanso y un lugar temporal de sufrimiento, y ambos solo son la muestra de lo que está por suceder. Esto es tremendo. Te voy a leer otra vez este verso. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cómo despertarán? ¿Cuándo despertarán? Cuando venga la resurrección. Y este es otro tema aparte también. Pero necesito introducirte para que armes todos estos cabos y comprendas lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, vamos a morir, es decir, vamos a dormir en el polvo. Nuestra alma llegará a un lugar de descanso y nuestro espíritu regresará a Dios. Pero llegará un momento en el que vamos a resucitar, vamos a despertar y el cuerpo y el alma y el espíritu tomarán vida otra vez y se presentarán delante de Dios para ser juzgados. Esta es la muerte primera, la que todos sufriremos tarde o temprano. Entonces, ¿cuál es la muerte segunda? Esto es tremendo, hermano. Tú tienes que conocer esto. Apocalipsis 20:14. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Más claro no puede ser. La muerte y el Hades serán lanzados al infierno. Y esta es la muerte segunda. Mira, te recomiendo que veas uno de los sermones que compartimos antes acerca del infierno. El infierno es real, se llama ese sermón. Y ahí realizamos otra introducción acerca de lo que es el infierno. Y para efectos de este sermón, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. En ese entonces,
Hablamos que existen 3 palabras griegas en el Nuevo Testamento cuando se refiere a infierno. Hades, que es un lugar invisible, espiritual y temporal. Es ese lugar de espera cuando una persona muere sin Cristo, muere sin reconocer los hechos y la fe de la obra del Hijo de Dios en la cruz. También existe Gehenna. El Gehenna es ese espiritual pero físico. Y este también es temporal. De hecho, para los judíos era un pequeño valle donde era un precipicio, donde se convirtió en el lugar de la basura, en el lugar para tirar las pestes y cosas enfermas. De hecho, se registra que hubo un tiempo en el que se sacrificaron ahí niños para ídolos paganos. Y ese lugar fue considerado para los judíos como un infierno. Era ese lugar físico, literalmente, para ellos en las afueras de Jerusalén, donde había un lugar de tormento. Y era una vergüenza para ellos recordar estas cosas delante de Dios. Una afrenta. Este infierno físico para ellos también es espiritual según el Nuevo Testamento. Esto significa que de ese lugar de espera del Hades, los que están ahí van a ser arrojados al Gehenna. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Al estudiar las Escrituras encontramos que tras el juicio de Dios, en una resurrección para los hijos de la desobediencia, van a ser trasladados a este lugar. Mientras los que están disfrutando el paraíso, ese tiempo de espera, van a reinar juntamente con el Señor durante 1000 años. Esto es lo que se conoce como el reino milenial. ¿Y por qué el Señor va a reinar durante 1000 años? Porque va a dar testimonio de todas las cosas que Él habló acerca del reinado de las naciones. Y va a dar testimonio desde Jerusalén cómo se reina y se gobierna con equidad, justicia y transparencia. Algo que jamás hemos visto en la tierra. Ni el anticristo y el tártaro. El tártaro es ese infierno final de la muerte segunda. En el tártaro va a estar arrojado el Hades, la muerte y el Gehenna. Allí van a estar todos en esa etapa final de castigo al lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, este es el lugar de la muerte segunda. Imagínate, vas a ser arrojado a otro nivel en el Gehenna. En el Hades, el fuego es espiritual solo para el alma, no para el cuerpo. En el Gehenna, tras la resurrección y el juicio, el cuerpo estará también consumiéndose con el alma. Y eso será la muestra nada más de lo que ocurrirá en el tártaro. ¡Oh! Esto es tremendo, tremendo. Y esto está en la Biblia, hermano. Esto está en la palabra de Dios y tienes que conocerlo. Ya con esta introducción, esta retroalimentación acerca del infierno, vas a entender mejor lo que pasa con el 21:8 de Apocalipsis. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! Todos los hijos de la desobediencia, todos aquellos que se burlaron del evangelio de Cristo, todos aquellos que fueron tropiezo para la obra de la verdad de Dios, tarde o temprano recibirán factura. Esto no es un invento, esto está allí en la Biblia, literalmente. Busca la concordancia, encuentra estos pasajes acerca de la muerte segunda y te vas a sorprender. Y es que tengo que hablarte así, hermano, porque está escrito en la palabra de Dios.
Y esto lo estamos viendo en el verso mensual. Esto es real, esto existe. La gente vive muerta, camina sin sentido, sin esperanza, camina de las peores condiciones, solo existe, pero no lo disfruta, no conoce lo que es vivir una vida abundante de su Creador. No tiene esa identidad con el cielo, con el ADN divino. Y allí viene la vivificación. Es decir, el que vive para vivir, el que tiene la fuerza para seguir viviendo, el que tiene la esperanza para vivir, el que está agradecido con su existencia y tiene propósitos en esta vida. Una de las mayores preguntas que se hace la gente es, ¿por qué nací? ¿Para qué existo? ¿Esto es todo lo que hay para mí? ¿Hay algo tras morir? Claro que sí. Pero no necesito morir para darme cuenta del paraíso. La fe en el Señor Jesucristo, la fe que proviene del mismo Dios, de nuestro Creador, que nos creó a su imagen y semejanza, nos da la revelación como nuevas criaturas que somos para disfrutar la vida que tenemos abundantemente. El verso 5:17 de Romanos nos dice en su segunda parte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Y es que Juan 3:16 nos dice que Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Y nadie va a llegar si no es por Él. Primera de Corintios 15:22 establece. Pues así como en Adán todos mueren, ¿ves? La muerte primera. También en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos moriremos como Adán. Todos sufriremos la muerte primera. Pero el asunto es que antes que llegue la muerte primera, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Tú y yo somos responsables de la seguridad, de la salud espiritual que tenemos. Todos vamos a morir tarde o temprano. ¿Cómo? ¿Cuándo? Solo Dios lo conoce. Pero estoy seguro a través de la palabra de Dios que me vivifica, que me da vida, sentido, objetivo, esperanza, que yo estoy viviendo vivificadamente. No soy un muerto viviente, no soy un zombie, no soy alguien que no sabe para qué sirve su vida o para qué existe. Yo conozco mi presente, conozco mi futuro, porque sé que vale la pena vivir porque Él vive en mí. Aleluya. Solo Cristo nos ha vivificado. Entonces, cuando vemos Apocalipsis 2:11, entendemos el mensaje que Cristo Jesús dio a uno de los pastores de esa iglesia. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que revela lo íntimo del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la profecía, el Espíritu que vivifica y nos dice, el que salga vencedor, es decir, en vida, triunfando en vida ante la adversidad, ante las pruebas, ante la dificultad, no sufrirá el daño de la segunda muerte si mantienes tu fe en Él. Aleluya. Dalo todo por Cristo. Dalo todo por Él. Él es el creador de la vida. Por Él fuimos hechos para alabanza y adoración de Dios. Y solo Él tiene las llaves de la muerte, del Hades, para darnos vida abundante antes de que venga la primera muerte. Es aquí en esta vida, en este momento, ahora mismo,
que yo soy responsable para decidir el futuro de mi salud espiritual, el futuro de mi vida. Y solo necesito rendirme, confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Mira lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Apocalipsis 26 nos dice: bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Ajá, aquí hay otro paquete, otro tema tan interesante. ¿Cuántas resurrecciones hay, hermano Roger? ¿Qué te parece esto? La primera resurrección, y hay una segunda resurrección. La primera resurrección tiene varias etapas. Están de entre los que murieron como mártires, los primeros que durmieron ante la presencia de Dios creyendo. Ellos son los santos y bienaventurados que se levantarán en la primera resurrección. Pero en la segunda se levantarán todos aquellos incrédulos, hijos de la desobediencia, que disfrutaron en el pecado todo lo que hicieron con su cuerpo. Ellos serán resucitados en la segunda. ¿Ves que hay un orden de Dios para estas cosas? Es tremendo todo lo que está diciéndonos la Biblia. Y es necesario, es una obligación que tenemos todos los que creemos en el Señor y los que damos el evangelio a otros, presentar todas las cartas que están en la mesa. Entonces, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Ves? Todos los que resuciten en la primera resurrección, no tiene poder la segunda muerte sobre ellos. Está escrito que cuando lleguen a la presencia de Dios dirá: hola, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Ahora que has resucitado, has venido ante el gran juicio blanco, pero no hay nada en tu contra, porque tu abogado ha intercedido por ti y ha presentado las evidencias de su cuerpo, de su sangre derramada, y creíste. Pasa y gózate a la diestra del Señor. Aleluya. Yo quiero estar ahí. Yo estaré ahí gozándome con el Señor, y ya lo estoy haciendo antes de que venga mi muerte, porque ya decidí mi futuro. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. ¿Te recuerdas lo que te dije acerca del reino milenial del Señor? Cuando regrese en su segunda venida, Él va a venir a demostrar cómo es rey. ¿Por qué es rey? No, la gente cree que a veces sacan chistes, que si el Señor viene otra vez lo crucificamos. Jamás podría ocurrir eso, porque entonces no ha leído la Biblia. Esta vez no vendrá como un cordero, vendrá como el león de la tribu de Judá, a defender su tribu, a defender las promesas hechas de su padre y a restaurar lo perdido y a reinar con poder, con justicia y equidad. Aleluya. Hebreos 9, 27, 28 lo describe claramente. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, vendrá el momento cuando Cristo, que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Aleluya, yo espero al Señor. Sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, es el clamor de su iglesia. Nadie tiene el control sobre la primera muerte. Ocurrirá tarde o temprano, como te lo he dicho. A todos nos pasará. Pero en nosotros está, por medio de la fe en Cristo Jesús, el dominio sobre la muerte segunda. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora mismo, todo el mundo se está protegiendo de la muerte primera que puede llegar a causar la COVID-19.
Pero ¿cuántos están protegiendo sus almas de la muerte segunda que les llevará al infierno? ¿Tú te estás preparando? ¿Estás listo? Quiero decirte que no podemos ser sordos, ni mudos, ni ciegos ante esta realidad. La muerte de Jesucristo no es un hecho solo de hace 2000 años. La muerte de Jesucristo es el presente futuro de muchos. Por eso cada día los que vienen a Él y lo reconocen encuentran liberación, salvación y regocijo en medio de toda circunstancia. Creo que este es un buen momento para que reconozcas el señorío de Jesús sobre tu vida. Si es así, esta palabra ha tocado tu vida. Esto te reta. Te invito a que renueves tus votos espirituales con Dios. Esta puede ser tu última oportunidad. Oremos. Dile ahí donde estás. Oh Dios, perdona mis pecados. Yo reconozco que no he vivido de la manera que te agrada. Yo entiendo que no entiendo muchas cosas de ti y me cuesta creer. Ayuda mi fe, restaura mi fe, fortalece mi fe, borra mis rebeliones, sáname de mis heridas. No quiero seguir siendo más rebelde a tu voz. Quiero intentarlo de todo mi corazón. Por favor, te pido que me ayudes, que me revistas de tu amor, de tu verdad, de tu fe para seguir adelante. Quiero vivir la vida cristiana como te agrada, madurar y crecer y poder decir, soy salvo. Y no tengo miedo a lo que viene, porque sé que he sido vivificado. Y te sigo no porque tengo miedo, sino porque te amo, porque te deseo, porque le diste sentido a mi vida. Gracias, Señor Jesús. Te acepto como mi Señor y Salvador. Tú eres el Rey de mi vida. Tú eres mi pan, mi luz, mi sol, mi castillo, mi roca alta, mi fortaleza. Lléname de ti. Dame un lugar, Señor, para congregarme, para aprender la palabra de Dios, para tener comunión, para desarrollar mis dones y mis talentos en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Te agradezco por tu sacrificio. Aleluya. Amén. Y amén. Jesús te ama.